La crucifixión de Jesús había sumido a la tierra en una oscuridad que reflejaba el pesar del cielo. Aquel día, cuando sus últimas palabras resonaron en el aire, un temblor sacudió la tierra, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Después de que Jesús pronunció estas palabras desde la cruz, su espíritu inmortal abandonó su cuerpo físico. En ese momento, el Hijo de Dios entregó su espíritu y su cuerpo inerte fue llevado por José de Arimatea y Nicodemo para ser colocado en un sepulcro recién tallado. Mientras la multitud observaba con asombro, los discípulos se dispersaron, sumidos en la desesperación. María, la madre de Jesús, y María Magdalena, junto con otras mujeres, observaron desde la distancia, con corazones pesados por el dolor. La noticia de la crucifixión se extendió por toda Jerusalén y más allá, y aquellos que habían seguido a Jesús con esperanza ahora estaban sumidos en la tristeza. Al tercer día, en la madrugada, las mujeres, cargando ungüentos y especias preparadas, se dirigieron al sepulcro para rendir homenaje al cuerpo de su amado Maestro. Pero al llegar, encontraron el sepulcro vacío, y un ángel les anunció la noticia de la resurrección. Aunque inicialmente atemorizadas, las mujeres corrieron para contar a los discípulos que Jesús había resucitado, rompiendo las cadenas de la muerte. Mientras la noticia de la resurrección se propagaba, un misterio persistía. ¿Dónde estuvo Jesús durante esos 3 días? Las Escrituras no daban una respuesta directa, lo que llevó a la especulación y la curiosidad. Sin embargo, en el centro de ese misterio, se tejía una historia basada en las enseñanzas bíblicas, una que revelaría la verdad de aquellos días entre la muerte y la resurrección. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, fue llevado a las profundidades del Seol, la morada de los muertos. Sin embargo, su presencia allí no era la de un prisionero, sino la de un conquistador. Los antiguos profetas, los justos del Antiguo Testamento que habían muerto esperando la redención, estaban entre aquellos que lo esperaban. En el Seol, Jesús proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte, llevando la luz de la verdad a aquellos que habían vivido en las sombras. Todos los justos, cuyas esperanzas estaban puestas en la venida del Redentor, encontraron consuelo y alegría en la presencia de Jesús. Mientras Jesús proclamaba su victoria en el Seol, en la tierra, sus seguidores experimentaban un torbellino de emociones. María Magdalena, que había corrido a contar la noticia de la tumba vacía, estaba siendo consolada por un hombre que ella inicialmente no reconoció. Era Jesús, pero su resurrección había transformado su apariencia. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 8:17. A medida que los discípulos se reunían y compartían sus experiencias, se dieron cuenta de que el Señor estaba entre ellos de una manera nueva y transformadora. En el reino celestial, Jesús tomó a los justos del Antiguo Testamento consigo, elevándolos a la presencia gloriosa de Dios. La separación entre el cielo y el Seol se desvaneció, y la redención de Jesús abrió las puertas para que los justos ascendieran a la vida eterna. Mientras se abrían las puertas del cielo, la noticia de la resurrección se extendió a todas las esferas espirituales. Jesús decidió visitar a aquellos que aún estaban en la tierra, aquellos que habían caminado con él y habían compartido su vida. Su primera parada fue en el aposento donde los discípulos se encontraban reunidos, temerosos de las autoridades judías. De repente, Jesús estuvo en medio de ellos, mostrando las heridas en sus manos y costado como testimonio de su sacrificio. Tomás, quien inicialmente había dudado de la resurrección, cayó de rodillas exclamando: «¡Oh, Señor mío y Dios mío!». Juan 20:28. Jesús sonrió y dijo: «Porque me has visto, Tomás, has creído, bienaventurados los que no han visto y han creído». Juan 20:29. Aquellos discípulos, cuyos corazones habían estado llenos de miedo y dudas, fueron transformados en mensajeros valientes de la verdad de la resurrección. Después de pasar tiempo con sus discípulos, Jesús se dirigió a Galilea, donde había realizado muchos milagros y enseñanzas. En el monte, donde antes había pronunciado el Sermón del Monte, ahora proclamó la Gran Comisión: «Y, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo 28:19-20. Mientras Jesús caminaba por la tierra resucitada, tocando corazones y compartiendo enseñanzas más profundas, el Espíritu Santo se movía entre aquellos que aún no habían creído.
Algunos fariseos y líderes religiosos, cuyos corazones habían sido endurecidos por el orgullo y la tradición, comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús de noche, recordó las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Su corazón, una vez lleno de inquietud y duda, se ablandó al comprender el significado de la resurrección. Buscó a Jesús, quien lo recibió con amor y lo instruyó en los misterios del reino de Dios. Para comprender la razón por la cual Jesús visitó el mundo de los espíritus después de su muerte, es esencial retroceder a la noche siguiente a su primera purificación del templo de Jerusalén. Nicodemo, destacado entre los judíos, se acercó al Salvador para discutir asuntos de gran importancia. Reconociendo al Salvador como un maestro venido de Dios, Nicodemo recibió enseñanzas cruciales, como la declaración de Jesús: el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 1, 2, 5. Por lo tanto, si aspiramos a ser aceptados en el reino de Dios, es imperativo someternos al bautismo. Incluso Jesucristo, el único ser sin pecado que ha caminado sobre la tierra, se sometió a este requisito universal. ¿Quiénes constituían la población en el mundo de los espíritus? Eran tanto los justos como los injustos que habían fallecido, algunos de los cuales desobedecieron y rechazaron el Evangelio en los días de Noé, 1 de Pedro 3:20. Sorprendentemente, algunos de ellos llevaban miles de años en este estado espiritual. La razón detrás de la predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus radicaba en brindar a los fallecidos la oportunidad de arrepentirse y vivir conforme a la voluntad de Dios, 1 de Pedro 4:6. La misericordia y la justicia exigían que aquellos que murieron sin haber tenido la ocasión de escuchar el Evangelio en vida recibieran esa oportunidad en el mundo espiritual. De manera similar, la misericordia y la justicia demandaban que aquellos que lo rechazaron en vida tuvieran otra oportunidad de escucharlo. ¿Cómo se trata a los obedientes? Aquellos que han aceptado y vivido de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo también habitaban en el mundo de los espíritus. El profeta Enoc tuvo una visión de la crucifixión del Salvador, cuando la tierra gimió y los peñascos se rompieron. En ese momento, durante la resurrección de Jesucristo, los santos se levantaron y fueron coronados a la diestra del Hijo del Hombre. Además, Enoc observó a los obedientes en el mundo de los espíritus levantándose con cuerpos resucitados y glorificados, mientras que el resto, los inicuos, permanecía en cadenas de oscuridad hasta el juicio final. Por lo tanto, los obedientes ingresan al mundo de los espíritus para esperar el día de su resurrección. Finalmente, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, donde antes había orado en agonía. Allí, les dio sus últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Estad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, Lucas 24:49. Mientras les hablaba, fue elevado en las nubes, desapareciendo de la vista de sus seguidores. Los discípulos, llenos de asombro, regresaron a Jerusalén, esperando la promesa del Espíritu Santo. Este descendería sobre ellos en el día de Pentecostés, dotándolos de poder para ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así concluyó el tiempo terrenal de Jesús después de su resurrección. Los días de misterio entre su muerte y resurrección se habían llenado con revelaciones gloriosas, redención para los justos y una comisión para sus discípulos. La historia de esos 3 días se convirtió en un testimonio eterno de la victoria sobre la muerte, la gracia redentora y la promesa de vida eterna para todos aquellos que creyeran. El Espíritu de Jesús volvió a unirse a su cuerpo, formando una gloriosa unión de espíritu y carne que nunca más sería separada. Para los cristianos de diversas denominaciones, los eventos de la muerte y resurrección de Jesús son considerados creencias fundamentales. Sin embargo, lo que el Espíritu inmortal de Jesús llevó a cabo después de su muerte física y antes de su resurrección sigue siendo un misterio para muchos, excepto para los santos de los últimos días. Además, el testimonio de lo que hizo puede brindar consuelo significativo a quienes lloran la pérdida de un ser querido.